comenzar esta mañana diciéndoles que en mi opinión, quizás el error doctrinal más triste en los 21 siglos que tiene la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, el error más grave que personas lo han cometido, tal vez por ignorancia, porque las personas tienen celo de Dios, pero a veces que el celo de Dios le falta el conocimiento de Dios. Ese ha sido el caso de los judíos y de muchos que no son de extracción hebrea o israelita. El error tal vez más triste que le ha ocurrido a la iglesia de Jesucristo en los últimos 21 siglos, pienso yo, que ha sido el error de no poder diferenciar y no comprender claramente la tremenda diferencia que hay entre la ley y la gracia, entre la ley, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque se ha mezclado ambas cosas se han mezclado y esa mezcla ha causado confusión. Con la ayuda del Señor nosotros tenemos la Biblia para que nos aclare que los hombres, dice Romanos capítulo 10, ignorando, oigan esto, los judíos en particular, pero muchos que no son judíos, dice que los hombres, ignorando la justicia de Dios, han procurado establecer la suya propia. Y al hacer eso no se han sujetado a la verdadera justicia de Dios, porque dicen las Escrituras que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, dice Romanos capítulo 10. El fin de la ley es Cristo y las personas piensan que la salvación y las cosas con Dios es unir el Antiguo Testamento y el Nuevo y la ley de Moisés con las enseñanzas de Jesús. Pero yo quiero proponerles a ustedes para su consideración que nosotros tenemos más que suficiente base bíblica para decir que nos hace falta entender la diferencia, entender el propósito de la ley. Y para ese fin, creo yo que Dios utilizó al apóstol Pablo, nuestro apóstol. Si usted considera a uno de los 12 apóstoles, su apóstol debe ser Pablo, el apóstol a los gentiles, el hombre a quien Dios utilizó de una manera increíble para llevar el evangelio y sacarlo de allí del mundo, del Medio Oriente, y llevarlo a Europa y a otras partes del mundo. Pablo es el promotor de la fe cristiana entre los gentiles y eventualmente 21 siglos después a usted y a mí nos ha llegado el evangelio, el mensaje de Dios que salió de aquel mundo, que salió de aquella región. Y Dios dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo preparado para ellos. Y así fue. Pablo fue usado por Dios. Y el Señor le dio en particular a Pablo 13 libros para escribir en el Nuevo Testamento. Y entre ellos, 2 que considero yo de suma importancia para este tema que yo quisiera brevemente tratar con ustedes en esta mañana, que es para diferenciar, para hacer una diferencia entre la ley de Moisés y la gracia de Jesucristo. La ley y la gracia son dos cosas diferentes. La ley y la gracia no se unen, no se mezclan. La ley fue una cosa y tenía un propósito, y la gracia tiene otro. Y nosotros, dice la Biblia, que ahora encontramos la salvación por la gracia de Jesucristo. Nadie se lo merece. Ningún ser humano ha podido cumplir la ley de Dios al pie de la letra. Y para poder ser justificado delante de Dios por medio de la ley, tendríamos que obedecer la ley perfectamente toda nuestra vida.
No un día, no una hora, toda nuestra vida. Y dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, por si acaso alguien no lo entiende, me pudieras poner ahí Santiago 2:10. Quiero hacer esta aclaratoria. Santiago capítulo 2, versículo 10. Que cualquiera que guarda toda la ley, pero rompe, la ofende en un solo punto, se hace culpable de ¿cuánto? En otras palabras, que hay que cumplir la ley. Si la salvación fuera por guardar la ley, los mandamientos, tendríamos que guardarlos a la perfección toda nuestra vida. Y lo cierto es que dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y este libro de Romanos, mis hermanos, es un libro académico. Es un libro donde se desmenuzan conceptos que son difíciles, pero que son importantes porque son el fundamento de nuestra fe. Son el fundamento de nuestra fe. Y por eso yo les quiero animar y pedir, no tomen mi palabra. No tomen mi palabra. Usted acostúmbrese a que quien le hable a usted sea la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Yo estoy aquí para tal vez hacer algunas aclaratorias, para tal vez que Dios si quiere usarme un poquito y que a través de los dones que Él me ha dado, porque créanme, que yo nada más que sirvo para esto. Yo estoy en mi zona. Esta es mi zona. Poder compartir la palabra. Y Dios lo usa a uno para dar un poquito de luz. Y de repente Dios enciende la luz de nuestro entendimiento y podemos entender. En realidad es el Espíritu Santo quien nos da iluminación. Pídanle al Espíritu Santo, Señor, háblame, enséñame. Dame hambre, dame deseo de sentarme. Como una hermana me decía en esta mañana, estuve aquí sentada y luego me puse a leer la Biblia. Ese es el Señor, donde de repente las palabras saltan de las Escrituras. Lo más fantástico que hay es leer la Biblia. ¿Y cuál va a ser su versículo favorito, su pasaje favorito? El último que usted estudie y que lea. No se sabe cómo escoger porque todo es excelente. Sentarse a los pies del Señor y comer de los manjares del Señor es la bendición mayor que tenemos los cristianos. Que tenemos la Biblia en castellano, en inglés, en cuántos idiomas la tenemos disponible. Dios ha sido bueno. Dios es el autor de esa propagación de la semilla de Él. Lea la palabra, léase el libro de Romanos, léase por favor el libro a los Gálatas, que son los 2 libros de los 13 que escribió Pablo, que quizás tienen mayor revelación, mayores detalles en cuanto a la diferencia entre la ley y la fe, en cuanto a la ley y la gracia. Y aquí hemos estado machacando hace semanas. Y usted dirá, otra vez. Porque si tienen una hojita, hoy les di la hoja donde hemos impreso los 25 versículos que componen el capítulo 7 de Romanos. Hemos estado cubriendo y hoy vamos a leer estos versículos, todos los que podamos, quizás no todos, pero la mayoría. Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo trata de ilustrarnos la realidad que la ley, debido a nuestra carne, la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, pero los hombres son imperfectos y débiles. Los hombres son imperfectos y débiles. Ay, pero yo he cumplido, yo trato de cumplir.
toda la ley de Dios. No es cuestión de tratar, es cuestión de hacerlo a la perfección. Si usted quiere justificación delante de Dios. Y esta mañana vamos a mirar un poquito ahí la ley. Qué interesante que cuando hablamos de la ley, si usted lee detenidamente Romanos capítulo 7 con nosotros esta mañana, va a descubrir que la frase más repetida en el capítulo 7, repetida 20 veces, es la frase la ley, la ley, la ley, la ley. 20 veces se repite la frase la ley, esta ley, la ley, esta ley. ¿A qué se refiere la ley? Déjeme definirle lo que es la ley. Son los reglamentos de Dios, las ordenanzas de Dios dadas a Moisés 2000 años antes de Cristo. No 2000, quizás 1500 años antes de Jesucristo. Dios le dio a Moisés para que aquel pueblo pudiera gobernarse y pudiera vivir vidas morales. Pero si usted recuerda, no hizo Moisés más que bajar. Aún antes de bajar, Dios le dijo, apúrate y desciende, porque tu pueblo ya ha roto. Todavía no les he dado las 2 tablas y ya la han roto. El primer mandamiento roto antes de llegar a ellos. Y la enseñanza de eso es que el hombre, con ley o sin ley, rompe las leyes de Dios. A veces sin saberlo la rompe, porque es que somos así. El ser humano no es pecador porque peca. Los seres humanos pecamos porque somos pecadores. Heredamos el pecado de la primera familia, de la primera pareja. Fue la transmisión. El pecado lo hemos recibido en nuestro ADN. Desde Adán y Eva. Todos hemos pecado. Y la ley, Dios la dio y tenía como objetivo todo lo que nos enseña el Nuevo Testamento. De que la ley fue dada para mostrarle al hombre que necesitaba un salvador. La ley no es para salvar al hombre, es para que el hombre se diera cuenta, caramba, necesito a alguien que me salve, alguien que me perdone, estoy condenado, estoy juzgado. Las leyes usualmente lo que hacen es, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y si lo haces, eres culpable de un delito. La ley moral de Dios es así. Y quiero recordarles que la ley no son solamente 10 mandamientos. Son cientos de adicionales mandamientos. Los 10 fueron los básicos. Pero luego Dios le reveló a Moisés cientos de otros mandamientos. Usted los puede leer en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio. ¿Cuántos mandamientos adicionales hay? Y la ley dice que por medio de la ley nosotros adquirimos conocimiento de que tenemos pecado. Por medio de la ley, dice Romanos capítulo 3, es el conocimiento del pecado. Por eso ahora necesitamos a alguien que nos salve de nuestros pecados. Y ese alguien se llama Jesús. Jesús es el Salvador. Aquí les doy noticias de gran gozo que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que se llama Jesús. Esa fue la revelación de los ángeles. Un Salvador. Jesús es el Salvador. Si es el Salvador, es porque vino a salvar a los que necesitaban salvación. Y la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La ley no nos puede salvar. La ley nos demuestra que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. La ley. Sin embargo, cuando uno lee distintos pasajes en la Biblia, yo por lo menos me quedo
¿Qué querrá decir esto? Hay personas, muchos de nosotros, si no todos, hay cosas que leemos y no las entendemos. Por ejemplo, yo quisiera hoy aclararles un versículo que para mí por mucho tiempo fue un versículo difícil. Yo no entendía lo que significaba. Me parecía que era un trabalenguas. Alejandro, por favor, ponme Gálatas 2:19. Miren lo que dice este versículo. Pablo en el libro de Gálatas escribe y dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué querrá decir esto? Yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Eso tiene una explicación. Y Pablo estaba diciendo, la ley a mí me mató. Por la ley yo estoy muerto. Ante la ley estoy muerto porque la he roto. Y la ley me ha demostrado que yo necesito un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús. Y cuando yo vine a Jesús, Él me dio vida y ahora estoy vivo para Dios. ¿Qué le parece? El mandamiento me mató y me dijo, estás muerto, busca salvación porque si no... ¿Y qué hice? Fui a Jesús y le dije, Señor, si tú no me salvas, estoy perdido. Y Jesús me dijo, toma del agua de vida que yo gratuitamente te doy, cree en mí y de tu interior correrán ríos de agua viva. Y yo creía y ahora estoy vivo para Dios, dice Pablo. Yo por la ley fui muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Qué tremendo versículo. Qué tremendo versículo. Y usted dice, no, pero yo tengo que servir a Dios. Yo tengo que servirlo. Por ejemplo, los judíos quieren servir a Dios. Dice que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento correcto. Porque ellos, ignorando la verdadera justicia de Dios, han procurado establecer la suya propia. Y al establecer la suya propia, no se han sujetado a la verdadera ley de Dios. Pero eso es cierto en el caso de muchos cristianos. Como el cristiano que me dijo hace 7 meses que yo no peco. Y los judíos se amarran aquí unas tiras que tienen adentro escrita la ley y se ponen aquí una cajita donde adentro tienen en letra minúscula, pequeñísima, la copia del Torah, de la ley, y oran. Ignorando la justicia de Dios han procurado establecer la suya porque están tratando de ganarse la salvación por medio de las obras que hacen. Y entonces ahí en ese contexto es donde dice, no han comprendido que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Bueno, vamos a leer un poquito Romanos 7. Hay tres secciones en Romanos capítulo 7. La primera es del versículo 1 al 6. Donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza una ilustración, que es la ilustración del matrimonio, de la viudez y del nuevo matrimonio. Luego de la segunda sección es desde el versículo 7 hasta el 14 y la última es del versículo 15 al 25. Vamos a empezar por el versículo 1. Y dicho sea de paso, es una hojita para usted aprovecharse y poderla leer muchas veces hoy, esta noche, mañana, no la bote, quédese con ella. Tiene aquí un capítulo de la Biblia, ahí tiene acceso a 25 versículos. Y entonces aquí el apóstol Pablo, que le está escribiendo a los cristianos en Roma, allá en Roma, donde estaba la iglesia, a la que fue dirigida esta carta, el apóstol Pablo le escribe a los cristianos romanos o los que residían en Roma,
les dice aquí en el capítulo 7 que ahí entre ellos habían personas que eran conocedores de la ley de Moisés. Porque acuérdense que en el primer siglo de la era cristiana, los primeros cristianos todos eran judíos. Y luego se fueron salvando y añadiendo a la iglesia los que eran gentiles de origen no judío. Pero los primeros cristianos eran todos judíos. Pablo era judío, Pedro era judío, los apóstoles eran judíos, los primeros discípulos todos eran judíos. Y en Roma había cristianos que conocían la ley, y Pablo trata de darles una ilustración y un argumento y utiliza el matrimonio. Miren lo que dice para mostrarles que ya nosotros no estamos bajo la ley. Vamos a leer el versículo 1. Le dice: ¿ustedes acaso ignoran, ustedes hermanos? Paréntesis. Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. La ley de los mandamientos. Que la ley se enseñorea, es el amo del hombre, entre tanto que este hombre está vivo. La ley, los que conocen la ley saben que la ley los sujeta a la ley, es un tirano, es un amo que nos dice: te estoy vigilando. La única razón que usted puede ir a máximo, a exceso de velocidad aquí en la 107, es porque el policía no anda por ahí. Para que usted no se atreve a ir a exceso de velocidad por aquí, ¡ay! Te agarré. Como el hermano que me dijo: chico, venía por la 107 para acá y venía apurado y pasé por Sweetwater. Y esa policía de Sweetwater son unos mosquitos. No hay manera de escaparse de ellos. Óyeme, y venía un poco apurado y ¡paquiti! ¿Y qué pensé yo instantáneamente? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Inspirado por la música, pero le dio una interpretación falsa. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Pablo aquí dice: ustedes hermanos ignoran. Pues yo estoy hablando con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Está hablando ahora de la ley del matrimonio, porque la ley de Moisés controlaba el matrimonio. Y una mujer, no solamente casada, sino comprometida para casarse, si la agarraban en infidelidad, comprometida, sin haber todavía ido al lecho matrimonial, comprometida nada más. Esa palabra es desposada. Si la sorprendían desposada con otro hombre, la ley decía que había que apedrearla. Y al que estaba con ella también. Y si dejaba a su marido o le era infiel a su marido mientras que estaban casados, a piedra limpia también. Óigame, como hay piedra en Israel, caballero. Allí lo que sobra es la piedra. Usted con los ojos cerrados hace así y le cae la piedra en la mano. Dice: ustedes no saben que la ley del matrimonio, la ley de Moisés, se enseñorea del hombre mientras que éste está vivo. Miren lo que dice a continuación. Porque la mujer casada, y el hombre también, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Así que si el hombre está vivo, tienes que morir ahí. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En aquel entonces, en aquella cultura y en aquel gobierno, en aquella teocracia bajo la ley, de la única manera que una mujer se podía librar de un abusador era si esa mujer oraba y le pedía a Dios que, mire, que Dios se lo llevara del parque y que fuera a tocar la música en otro lugar, a cantar con el trío Los Panchos por allá por algún lugar, Y si moría el marido, quedaba libre de la ley del matrimonio. Mire lo que dice: ella queda libre de la ley del matrimonio. Ahí sería en ese caso
primero era una casada muy triste. Si el marido muere, es la viuda alegre. ¡Qué maravilla! Que nadie agarre ideas aquí. Después abrimos aquí, encontramos una cantidad de mujeres aquí en oración y ayuno arrodilladas aquí. Ya sabemos lo que está pasando. Ya sabemos lo que es su motivo de oración. Versículo 3. Así que este es el argumento, esta es la ilustración que está utilizando Pablo con aquellos que conocían la ley, que vivían en Roma. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro varón, no será adúltera. Tenía que morir el hombre y la mujer quedaba libre. Ahora viene la enseñanza importante, que es la del versículo 4. Dice así: así también ustedes, mis queridos hermanos. Todo esto que acabamos de leer es una ilustración de Pablo para ilustrarnos la realidad que él está diciendo acerca de la ley. Dice: así también ustedes, mis hermanos, ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo. En otras palabras, cuando Jesucristo murió, cuando nosotros recibimos a Cristo, ya morimos con Cristo. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Claro. Sin Cristo estamos viviendo en nosotros, pero al venir a Jesucristo y creer que Él murió por nosotros, estamos ahora identificados, estamos unidos a Cristo. Y Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y aquí lo que está diciendo, lo que estoy tratando de decirles, dice Pablo, es que ustedes han muerto a la ley. Los que han recibido a Cristo han muerto a la ley. Ya la ley no tiene poder sobre nosotros. La ley no tiene dominio. La ley no es nuestro amo. La ley no es nuestra bota abusadora encima. Dice: ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que ustedes sean de otro. En otras palabras, que cuando Cristo murió, nosotros morimos. Y al morir, ahora la ley no tiene dominio sobre nosotros. Ahora podemos casarnos con otro. Y el otro esposo sí es el bueno, que se llama Jesús. Amén. La ley es el esposo malo. La ley es el tirano abusivo. Pero Jesucristo es el buen esposo, el buen pastor. Es lo que está diciendo aquí. Ahora somos de otro. Hemos muerto a la ley para que podamos ser de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. A fin de que ahora llevemos fruto para Dios. Fíjense, cuando uno trata de servir a Dios con reglas, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Son reglas externas. Pero cuando decimos: Jesucristo es mi Salvador, Señor, yo te amo y ahora yo quiero vivir por amor a ti. La Biblia dice que nosotros cuando amamos cumplimos toda la ley. Cuando nosotros amamos a Dios y amamos a nuestros semejantes, hemos guardado, hemos cumplido toda la ley. Toda la ley. ¿Qué le parece? Y el Señor nos dijo lo siguiente. Le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 34. Oigan lo que les dijo. Analícenlo. Un nuevo mandamiento les doy. ¿Qué pasó? ¿Se le olvidó a Dios algún mandamiento 1500 años antes? No, es que ahora tenemos un nuevo mandamiento. ¿Cuál es? Un nuevo mandamiento les doy: que se amen los unos a los otros
como yo los he amado, que también ustedes se amen los unos a los otros, porque en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Estamos bajo la ley del amor ahora, mis hermanos. No es la ley de que no puedes hacer esto y no puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Ahora la ley de Dios es que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y que Dios quiere hablarnos y Dios quiere movernos. Dios quiere decirnos lo que quiere que hagamos y Dios quiere que nosotros respondamos y que le pidamos a Él la fuerza, el poder para poder hacer lo que Dios nos está impulsando a hacer. Mira lo que dice. Así también ustedes, hermanos míos, ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que ustedes sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora sí podemos llevar fruto para Dios. ¿Cuál es el fruto que el cristiano puede llevar para Dios? Lo que dice Gálatas 5, que si andamos en el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Ahora debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y ahora sí podemos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros, su Espíritu vive en nosotros y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, mis hermanos. Ay, pero es que es más fuerte que yo. Es más fuerte que tú porque tú no estás fortalecido en el Señor. Pero si te pasas tiempo en la palabra, si le pides a Dios, fortaléceme, empodérame, vas a poder experimentar Filipenses 4:13 en tu propia vida. Que todo sí lo puedes en Cristo, que te fortalece. Esa no es la experiencia de Pablo, es la experiencia de cualquier creyente que de verdad anda buscando al Señor. Ay, pero es que esto es tan difícil. Si es difícil, no estás llevando el yugo del Señor. Porque ligera es mi carga y fácil es mi yugo. Ven y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. No estamos viniendo al Señor. Estamos viniendo a la iglesia. 30 minutos. Como si en 30 minutos te llenara el tanque. No, Dios nos tiene que llenar el tanque todos los días. Tenemos que buscar a Dios todos los días. Que Dios nos ayude a buscar al Señor todos los días, a buscar la palabra, a buscar a Dios, a clamarle a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene todo el poder para hacer eso en nosotros. Dice, mis hermanos, ahora podemos llevar fruto para Dios. Versículo 5, porque mientras que estábamos en la carne, versículo 5, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Mientras que estábamos en la carne, ahora estamos en el Espíritu porque hemos bebido del Espíritu. Dice la Biblia que a los que hemos recibido a Cristo se nos ha dado a beber de un mismo Espíritu. Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero que si Cristo está en nosotros, el cuerpo en realidad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo vive en ti y en mí, el cuerpo está muerto. Este cuerpo, esta carne es humana, es imperfecta, pero nuestro espíritu está vivo. Léanlo. Que está en Romanos capítulo 8, versículo 10. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella. Los cristianos estamos libres para la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo, mis hermanos, este es el llamamiento esta mañana. Miren lo que dice ahora. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Bajo qué régimen debemos servir a Dios? Bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Cómo debemos servir a Dios? Bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra.
La letra quedó atrás. La letra es obsoleta. La letra cumplió su propósito. Dice la Biblia que la ley fue nuestro ayo, nuestro guía, nuestra manejadora para llevarnos a Cristo. Pero una vez que estamos en Cristo, sirvamos ahora a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Estamos en un régimen nuevo. Mis hermanos, el régimen en que nosotros los cristianos vivimos no es un régimen de dictadura, es régimen de libertad. Cristo nos ha hecho libres. Somos libres en Cristo. El Señor nos ha hecho libres, no para hacer lo que nos da la gana, sino para hacer lo que debemos con el poder de Dios respaldándonos. Yo no soy libre para hacer lo que me dé la gana. Yo soy libre para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y ahora puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú también. Y tú también. Freddy, tú no sabes. Tú no sabes. Yo sí sé que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que no te has fortalecido, que no te has arrepentido, que no te has limpiado, que no has sido humilde, que no has venido y has confesado tus pecados, lo que sea que te tiene aguantado. Yo no puedo decirte qué es lo que te tiene aguantado, pero sí sé que dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Y la gracia es el poder y el deseo para hacer lo que Dios quiere. Bien. Vivamos bajo el régimen nuevo. Ahora a veces los cristianos piensan que la ley nos puede hacer espirituales. Yo quiero decirles esta mañana algo a ustedes, mis queridos hermanos. Ni la ley nos puede salvar, ni la ley nos puede hacer espirituales. La ley nos salva, salva a Jesucristo. Y espirituales, nada más que nos puede hacer el Espíritu Santo, no la ley. Porque si fuera la ley, tú y yo podíamos, cumpliendo la ley, ser espirituales. La ley es externa, el espíritu es interno. La ley es letra, el espíritu es vida, está vivo. Por eso dice, sirvamos a Dios bajo el régimen nuevo del espíritu. ¿Qué diremos pues? Piensen en esto. Hay cristianos que piensan que que tienen que cumplir ciertos reglamentos. Recuerden que la ley significa reglamentos, ordenanzas. Un hermano querido le dijo a una hermana querida en estos días, un hermano que no es de esta iglesia, pero estaban haciendo algo juntos y andaba con tenis y tenía dolor en los pies. Y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Te duelen los pies? Me dijo, sí. Y ahí se acordó y me dijo, tú sabes que la iglesia que yo antes iba no me permitían ir en tenis. Y la hermana le dijo, no te permitían ir en tenis, pero ¿dónde está el versículo ese? Que si son Pumas no puedes entrar. Que puedes entrar nada más que con Nikes. Son reglas. Los hombres ponemos reglas. Los hombres ponemos reglas. La única regla es lo que está en la palabra, mis hermanos. La palabra es nuestra regla de vida. Wow. Bueno, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Versículo 7, en ninguna manera. La ley es buena, la ley es santa, justa y buena. Los pecadores, el pecado está en mí y en ti. La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Dicho sea de paso, piensen ustedes en esa ley, en ese mandamiento que es el 10º. De los primeros 10 mandamientos, no codiciarás, es el 10º. Si los mandamientos Dios los dio en orden de importancia, el primero es el más importante, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen
ni ninguna semejanza de nada, ni de lo que está arriba, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y mucho menos no te inclinarás a ellas, ni las adorarás, ni las honrarás, porque yo soy el único Dios verdadero, Jehová tu Dios fuerte, celoso. Segundo versículo. El tercer mandamiento: no tomes el nombre del Señor en vano. El cuarto: te acordarás del día de reposo para santificarlo. Puedes trabajar en 6 días, pero el séptimo es día de descanso para ti, para tu familia, para tu bestia y para tus siervos y tus empleados. Cuarto mandamiento. El quinto: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el quinto. El sexto dice: no matarás. El séptimo dice: no adulterarás. El octavo dice: no robarás. El noveno dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo dice: no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni la bestia de tu prójimo, ni la tierra de tu prójimo. No codiciarás nada. En otras palabras, ese es el único que es interior. O sea, que para cumplir esa ley habría que salir todos los días así mismo. Porque cuando tú salgas hoy y digas: ay, qué carro más lindo, planchado. Ay, qué ropa más linda que la que vi al hermano este, planchado. Ay, qué casa más linda, planchado. No podemos anhelar nada que no tengamos nosotros. Ese deseo de nosotros anhelar está dentro de nosotros, y muchas veces anhelamos cosas incorrectas. No son malas, pero el anhelo es incorrecto, porque estamos deseando. Mis hermanos, dice Pablo aquí: yo no sabría lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Y qué pasó cuando Pablo leyó eso? No codiciarás. Mire lo que dice. Versículo 8. Entonces el pecado, tomando ocasión, aprovechándose del mandamiento, ¿qué hizo? Produjo en mí, ¿qué? Toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo me morí. Porque la ley reveló que yo había pecado. Y ayer, ¿qué halló Pablo? Que el mismo mandamiento que era para mí vida, que era, para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, es el pecado el culpable, el responsable. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. ¿Quién me mató? Me mató el pecado. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. El pecado es muy pecaminoso. Recuerden que Pablo está explicando esto, le está explicando a esa gente su experiencia, para que ellos entiendan que no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es ¿qué? Es espiritual, mas la carne ¿qué es? Yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy carnal. Esta frase, la carne, significa nuestra naturaleza. No es la carne de Sedano. Es la humanidad nuestra, que nosotros, al haber heredado
La naturaleza pecaminosa, nuestra carne, nuestra humanidad es mala. Y a veces sin tener ganas de hacer el mal, lo hacemos porque la carne es tan débil que cuando se presentan las oportunidades, el pecado de la oportunidad de repente sale como un monstruo, como un león. Y tú saliste de tu casa diciendo, no, hoy voy a ser fiel al Señor. ¡Ah! Y de repente el pecado asoma su fea cabeza. Y Pablo está enseñando aquí, mis hermanos, en este capítulo 7, que nuestra humanidad es débil, que aún teniendo ganas de servir a Dios, hay otra ley en nuestros miembros, que es la ley de nuestra humanidad, que nos traiciona. Y aún teniendo el deseo de hacer el bien, muchas veces nuestra realidad humana nos traiciona. ¿Hay alguien aquí alguna vez que teniendo deseo de hacer el bien, su humanidad lo ha traicionado? Y de repente viene el deseo de hacer el mal. Quiera Dios que lo aguante ahí. Pero salió. ¿De dónde vino eso? Dice que nosotros somos seducidos cuando de nuestras propias concupiscencias el pecado nos atrae y nos seduce. Mis hermanos, ante esa debilidad humana, quiero decirles que hay una sola solución que se llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y si ustedes recuerdan, déjenme recordarles algo ahora. El capítulo 7 de Romanos no menciona el Espíritu de Dios ni una sola vez. Menciona la ley 20 veces. Pero el capítulo 8 menciona al Espíritu Santo 19 veces. ¿Por qué creen ustedes que eso es así? Porque en el capítulo 8 dice que nosotros recibimos victoria gracias al Espíritu que está en nosotros. Que es el Espíritu de Dios el único que tiene poder para vencer estas debilidades. Amén. El cristiano no tiene que vivir víctima de su carne. El cristiano puede andar en el Espíritu. Es cuestión de buscarlo. Ay, pero es que tú no sabes lo que yo arrastro. No, es verdad, no lo sé, ni tú sabes lo que arrastro yo. Te asustaría, te escandalizaría si tú lo supieras. Pero yo quiero decirle que cuando de verdad yo estoy conectado con el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú también. Que no estés conectado, ese es otro problema. Que no tienes hambre de la palabra, que no has ido a la palabra. Aquí hay una persona que me dice, Freddy, la palabra me ha cambiado. La palabra me ha transformado. La palabra de Dios me ha transformado mi manera de pensar. La palabra me ha transformado. Esta no es la experiencia de un hermano en esta iglesia. Esta puede ser y debe ser la experiencia de todo creyente aquí. De todo creyente. Es cuestión de querer. El hombre pone el querer y Dios pone el poder. Que el hombre no quiere. Entonces lo que estamos haciendo es dejando que nuestro nuevo hombre, que nuestra nueva naturaleza no esté todo lo fuerte que debía de estar. Y hay una batalla entre el viejo hombre y el nuevo. Dice que los deseos de la carne están en contra del espíritu y los del espíritu están en contra de la carne. Dice Gálatas capítulo 5, y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. ¿A cuál de los dos es al que más vamos a alimentar? Al que alimentemos, ese va a predominar en esa pelea. ¿Qué le parece? Y yo te animo a que tú alimentes el nuevo hombre, a andar en el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando andamos en el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y dice, termina ese pasaje en Gálatas 5:22, contra tales cosas no hay ley. Ahí no hay ley que mande ni ley que pueda. Es el Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, tenemos al Espíritu. Si tú eres cristiano, tienes al Espíritu. Puedes decirle, Señor,
cambia mi corazón, lléname con tu espíritu, llévate todos los días, llévate los deseos que me alejan de ti, dime tu palabra y ayúdame a oírla y lléname del deseo de seguirte a ti. ¿Quién puede decir eso? Cualquier creyente. ¿Quién debe decirlo? Todo creyente. Amén. Amén. ¿Qué Dios tenemos? No hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios como nuestro Dios, que ha hecho morada en nosotros. A mí me encantaría volver a ir a Israel y con algunos de ustedes, si Dios lo permite, y ver allí donde estaba el templo de Salomón y ver aquello. Pero mis hermanos, Jesucristo le dijo a la mujer en el pozo: mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran a Dios en cualquier parte. Porque ella dijo: no, yo sé que allá en Jerusalén. Y él le dijo: no, la hora viene y llegó cuando los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. No hay que ir a Israel para adorar a Dios, porque ahora el templo de Dios es en tu corazón si tú has recibido a Jesucristo. ¿Qué te parece? Mejor que el templo de Salomón es la morada del espíritu, es tu espíritu. Tenemos a un Dios que vive en nosotros. Él vive en mí y en ti. No temo del mañana. Él vive en mí, seguro estoy. Y tú también debes estarlo, mi querido hermano. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos llene de fe. Pongámonos de pie y vamos a terminar. Padre, Señor, ¿quién nos separará de tu amor? Señor, ¿quién nos alejará de ti? Señor, tú que has dicho que todas las cosas obran para bien a aquellos que te aman. Señor, tú has dicho que tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, que cómo no nos darás también juntamente con Él todas las demás cosas. ¿Cuántas cosas, mi querido hermano, te faltan a ti? ¿Qué te falta? Porque la Biblia dice que nosotros, si tenemos a Cristo, estamos completos en Cristo. Que nada nos faltará. Jehová es, no será, es nuestro pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo pastoreará mi alma. Prepara mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y contigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No me dará palos, me infundirá aliento. Porque con la vara y con el cayado, el pastor, el buen pastor, cuida a sus ovejas. Cuando se derrengan y se caen, las levanta. Les da un topetazo cuando se están desviando, pero eso es por amor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dime, mi hermano, ¿te falta aliento? Tienes que acercarte al buen pastor. Preparas mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos. Díganlo conmigo, todos. Díganlo conmigo, todos, todos, todos los días de mi vida. Todos. Y en la casa de Jehová viviré por largos días.
Largo significa para siempre. Para siempre. Y para siempre. Y para siempre. Señor. Señor. ¿Cómo agradeceré todas las cosas que tú has hecho por mí? Cosas inmerecidas que hiciste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria. Díganlo conmigo, mis hermanos. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho en mí. Y en ti también, mi querido hermano. Señor, Señor, queremos aprender a vivir en victoria. Queremos aprender a vivir en la victoria que tú nos compraste, que tú nos prometiste y que tú nos garantizas. Queremos aprender a vivir en victoria, Señor, a vivir en victoria, porque la ley, el pecado, no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Hoy bendecimos tu nombre y te decimos que te lo debemos todo a ti. Señor, tú nos salvas, tú nos haces espirituales, tú nos fortaleces, tú nos das victoria. Señor, todo se trata de ti, nada de nosotros. Hoy nos rendimos a tus pies y te decimos, a Dios sea la gloria, toda la honra, todo el mérito, todo el honor, todo el poder te pertenece a ti, Señor. Gracias Señor, gracias por recordarnos estas verdades. Ayúdanos a vivirlas todos los días. Señor, bendice aquí a mis hermanos y a su familia. Bendícelos, Señor. Cuántas bendiciones tenemos. Gracias a tu gracia. Señor, recuérdanos que cuando combatidos por la adversidad, porque no van a salir las cosas como creemos siempre, pero tú estás ahí detrás de aún los eventos tristes y trágicos. Y cuando combatidos por la adversidad creamos ya perdida toda felicidad, que recordemos esas palabras de ese himno. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Señor, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Su gracia me enseñó a temer. Y todos los peligros en que yo esté por aquí, Señor, recordaré de tu gracia que me rescató y me salvó. Y Señor, haz lo mismo con todos mis hermanos aquí, con su familia. Señor, toca el corazón de nuestros hijos. Señor, toca el corazón, llámalos, Señor, tócalos, Señor. Señor, envía espíritu de convicción, que tu Espíritu Santo caiga sobre ellos y los convenza a los que no son salvos. Que tú captures el corazón de los que más queremos, de nuestros familiares. Pero Señor, sabemos que tú haces con otros lo que primero haces con nosotros. Hazlo en nosotros primero. Nos ponemos aquí como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Señor, queremos experimentar y probar y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y Señor, gracias por este día, por mis hermanos.
Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a apreciar, a amar a nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos a amar con ese nuevo mandamiento que tú nos diste. Gracias por este día. Bendecimos tu nombre. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en este día? Bendecimos su nombre. Bendecimos su nombre. Y mis hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los bendiga 1000 veces más de lo que hasta ahora ha hecho. Y el Señor tiene miles y miles, múltiples, infinitas bendiciones para ti y para mí. Aprendamos a apropiarnos de ellas y a poderlas disfrutar en Cristo Jesús. Gracias por estar aquí esta mañana, su paciencia, su amor, su apoyo. Que Dios los bendiga y los guarde en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor.